16 de junio de 2025 del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Jesús nos propone algo nuevo. Nos dice que ha llegado el reino de Dios y que nos convirtamos y creamos. Ese reino de Dios nos otorga una vida nueva, la vida de los hijos de Dios. Y esta vida nueva de los hijos de Dios no es como vive el mundo, no es como se acostumbraba a vivir en la época de Cristo, ni tampoco ahora. Jesús nos dice: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Esta mal llamada ley del talión no era una ley, sino un principio de equidad para no extralimitarse. No es la canonización de una sed de venganza, sino por el contrario, el principio del derecho en lugar del principio de venganza. El principio fundamental de los hijos de Caín era y es: Caín fue vengado 7 veces, mientras que Lamec lo fue 70 veces 7, decía en el libro del Génesis. Contra este principio se levanta el de la correspondencia. Delito y castigo deben estar en equilibrio. El derecho debe asegurarse, pero su realización no debe deformarse en venganza, como decía Joseph Ratzinger. De hecho, por lo general, los rabinos interpretaban el ojo por ojo y diente por diente no a la letra, sino calculando una compensación en dinero para el agraviado. El cristiano nunca debe devolver mal por mal. El verdadero cristiano debe oponer la dulzura a la violencia, el desinterés a la avaricia, la renuncia de sus derechos a las exigencias injustas. La ley del talión trataba de ser justa y era acomodada a la rudeza de aquel momento, pero fácilmente podría extralimitarse en el deseo de justicia y pasar a desear venganza, y no es muy propensa a ejercitar la misericordia. Cristo prefiere y propone, antes que esa justicia para no extralimitarse en la venganza, más aún Jesús propone la paciencia y la mansedumbre cristianas, enseñando que no hay que responder con violencia, devolviendo mal por mal al que en algo nos perjudique, sino que más bien tenemos que renunciar con ánimo generoso a la venganza, más aún a nuestro derecho en aras de la caridad. Hay que tener en cuenta que estos son perjuicios a nuestra propia persona, como aparece en los ejemplos citados. Lo que se prohíbe es oponerse al mal que nos hacen con ánimo de venganza, devolviendo mal por mal. Jesucristo no prohíbe oponerse dignamente a los ataques injustos, ni mucho menos combatir el mal en el mundo. Jesús pone el ejemplo de ser golpeado en la mejilla, lo cual era una gravísima ofensa, y estar dispuestos a soportarlo y aún a sufrir cosas peores, a presentar la otra mejilla. A quien quiera llevarse tu túnica, déjale también el manto. La túnica era el vestido interior, generalmente de lino o de algodón. El manto era una prenda más valiosa, que a los pobres les servía también de abrigo por la noche. Por eso se prescribía en la ley que si se entregaba el manto como prenda de alguna cosa, debía devolverse antes de la puesta del sol, por donde se ve qué disposición de ánimo pide el Señor a sus discípulos para sobrellevar cualquier vejamen, pues debemos estar dispuestos, cuando seamos privados injustamente de los bienes materiales, a renunciar a los derechos y aún a ceder de buen grado
las cosas más necesarias para la vida. Si alguno te obligare a que le acompañes 1 milla, vete con él 2. Es decir, si alguno te obliga a prestar un servicio al que no estás obligado, lo aceptes con gusto y estés preparado a darle más de lo que te pide. Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien quiera pedirte prestado. Ahora Jesús nos habla de una prontitud para socorrer al prójimo en sus necesidades. Y aquí parece referirse a quien pide prestado y no va a devolver. Estos ejemplos no hay que tomarlos al pie de la letra, es una manera semítica de hablar. Lo cierto es que Jesús no quiere que nos dejemos llevar de la venganza personal en las injurias que recibimos, más aún debemos estar dispuestos a recibir nuevas injurias antes que vengarnos de nuestro adversario y renunciar a nuestros derechos cuando lo pida la caridad y la gloria de Dios o de la Iglesia. El Señor nos dé la gracia de vivir este espíritu de paz y de mansedumbre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.